Dicen que la traición nunca viene de un enemigo. Esa es la cruel ironía de la vida, ¿verdad? Siempre viene de aquellos por quienes pondrías las manos en el fuego, de aquellos a quienes les has entregado el alma sin pedir recibo. Dicen que el matrimonio es la tumba del amor, pero yo no sabía que mi propio marido había estado cavando esa tumba con una pala de oro durante años, y que mi mejor amiga, ella sostenía la linterna para que él no fallara el golpe. Si alguien me hubiera dicho esa mañana que mi vida perfecta era solo un castillo de naipes a punto de ser soplado por el viento del infierno, me habría reído. Pero el destino tiene un sentido del humor muy macabro. Regresé del trabajo antes de tiempo. Una migraña insoportable, de esas que te taladran las sienes y te nublan la vista, me obligó a pedir permiso al jefe. Caminaba por el pasillo de nuestro elegante apartamento en el centro de la ciudad, soñando con el silencio, con la oscuridad de mi habitación y, quizás, con un té preparado por las manos de Javier. ¡Qué ingenua! ¡Qué estúpidamente ingenua era entonces! La llave se deslizó en la cerradura con ese suave clic metálico que había escuchado 1000 veces. Empujé la puerta de roble macizo. El silencio del recibidor me pareció extraño, pesado, casi eléctrico. Y entonces, los vi. En el suelo de mármol del vestíbulo descansaban un par de zapatos. Unos tacones de aguja color beige, de marca, inconfundibles. Mi corazón dio un vuelco violento, no por el miedo, sino por el reconocimiento inmediato. Yo conocía esos zapatos. Yo había estado allí cuando los compraron. Eran de Valeria, mi mejor amiga, mi hermana elegida. Qué extraño, pensé, tratando de racionalizar el nudo que se formaba en mi estómago. Valeria no me avisó que vendría. Pero entonces, escuché el sonido. Provenía de nuestro dormitorio, al final del pasillo. No eran voces normales. Era una risa. Una risa suave, coqueta, un ronroneo femenino que se mezclaba con una voz de barítono que yo conocía mejor que la mía propia. Javier se reía. Pero no era la risa que compartía conmigo al ver una película. Era esa risa íntima, gutural, cargada de deseo y complicidad que solía pertenecerme solo a mí. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro, dejando mis manos y mis pies helados. El dolor de cabeza desapareció, reemplazado por una adrenalina fría y nauseabunda. Caminé hacia la puerta entreabierta. Mis pasos en la alfombra eran silenciosos, como los de un fantasma en su propia casa. La puerta estaba apenas abierta, lo suficiente para ver el escenario de mi ejecución emocional. Allí, en nuestra cama matrimonial, entre las sábanas de seda egipcia que compramos para nuestro aniversario, estaba Javier. Mi Javier. Estaba sin camisa, con el torso desnudo y sudoroso, recostado contra el cabecero. Y a su lado, acurrucada en su hombro como si fuera su lugar natural en el mundo, estaba ella. Valeria. Llevaba puesta una de las camisetas de él. Esa imagen, tan doméstica, tan íntima, me golpeó con más fuerza que un puñetazo físico. Ella le susurraba algo al oído, rozando sus labios contra su cuello. Ella nunca se dará cuenta, amor, dijo Valeria. Su voz era dulce, venenosa. Sofía es tan correcta, tan confiada. Es patética. Javier soltó una carcajada seca y acarició el cabello de ella. Lo sé. A veces me da lástima. Es tan aburrida comparada contigo. El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones.
Empujé la puerta con una fuerza que no sabía que tenía. La madera golpeó contra la pared con un estruendo que rompió su burbuja de lujuria. Se giraron al mismo tiempo. En los ojos de Javier vi un destello de sorpresa, sí, pero duró menos de un segundo. No hubo pánico. No hubo vergüenza. Inmediatamente, su expresión se transformó en una mueca de frialdad y fastidio, como si yo fuera una sirvienta que había entrado sin llamar. Valeria soltó un chillido agudo y trató de cubrirse más con la camiseta, un gesto de pudor fingido que resultaba grotesco en esa situación. «Sofía», exclamó Javier. Su voz no tembló. Estaba molesto. «¿Qué demonios haces aquí tan temprano?» Me quedé allí, paralizada en el umbral. Mi bolso cayó al suelo. Yo vivo aquí», mi voz sonó extraña, ronca, como si saliera de una garganta llena de cristales rotos. ¿Qué están haciendo? Miré a Valeria. Ella evitaba mis ojos, fingiendo buscar algo en las sábanas revueltas. «Sophie, perdona», balbuceó ella, escondiéndose detrás de la ancha espalda de Javier. Simplemente pasó. No pudimos evitarlo, el amor es así. Di un paso dentro de la habitación. Mis manos temblaban violentamente. La furia empezaba a abrirse paso a través del shock. ¿El amor?, susurré, y luego grité. «Te estás acostando con mi marido en mi propia cama, Valeria. Eres mi mejor amiga». Javier se levantó perezosamente. No se molestó en cubrirse. Se plantó frente a mí con una arrogancia que me heló la sangre. «Deja el drama, Sofía. Ahórranos la escena de telenovela barata». ¿Dónde más íbamos a hacerlo? ¿En el coche? Somos adultos. Sus palabras eran bofetadas. Somos adultos. Lo decía con una calma psicópata. Se acabó, dijo él, cruzándose de brazos. Nos amamos. Llevamos meses viéndonos. Ya estaba cansado de fingir contigo. ¿Nos amamos?, repetí, sintiendo que iba a vomitar. ¿Hablas de amor mientras destruyes 10 años de matrimonio? Miré a Valeria, que ahora nos observaba con una mezcla de curiosidad y triunfo en sus ojos de gata. «Cállate», le escupí a ella. «No eres mi amiga. Eres una víbora. Una sucia traidora. No te atrevas a hablarle así», rugió Javier, dando un paso amenazante hacia mí. Su rostro se contorsionó de ira. «Ella es 1000 veces más mujer que tú. Tú eres un estorbo, Sofía. Siempre lo has sido». Respiré hondo, tratando de encontrar un gramo de dignidad. «Quiero que se larguen. Los dos. Ahora mismo. Esta es mi casa, nuestro hogar». Javier soltó una carcajada cruel. «¿Tu casa? Por favor, Sofía, despierta. El apartamento está a mi nombre. Los documentos los firmé yo. Tú solo pusiste los ahorros de tu abuela, una miseria que ya me gasté en regalos para Valeria». El suelo desapareció bajo mis pies. «Recoge tus cosas y lárgate», ordenó él, señalando la puerta. «No quiero ver tu cara de víctima ni un minuto más. Me estás arruinando el momento». Caminó hacia el armario, abrió las puertas de par en par y comenzó a sacar mi ropa. Vestidos, blusas, abrigos, todo volaba por el aire y aterrizaba en el suelo, pisoteado por sus pies descalzos. «Toma. Llévate tu basura», gritaba mientras lanzaba mis pertenencias como si fueran trapos viejos.
fuera de mi vista. Valeria observaba desde la cama, ya más relajada, con una sonrisita triunfal en los labios. Había ganado. Me había quitado todo sin siquiera levantarse de las sábanas. Me iré, dije, con una voz que de repente se volvió peligrosamente tranquila. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un odio puro, negro y denso. Me iré, Javier. Pero te juro por lo más sagrado que ambos se arrepentirán de este día. Se arrepentirán de haber nacido. Javier se rió de nuevo, una risa estruendosa y burlona. ¡Ay, qué miedo! La ratita gris amenaza al león. ¿Qué vas a hacer, Sofía? No eres nadie. Eres un cero a la izquierda. Sin mí, no existes. No dije nada más. Agaché la cabeza, recogí lo que pude en una maleta de mano, ignorando el resto de mi vida esparcida por el suelo, y salí de aquel apartamento que esa mañana había sido mi refugio y ahora era mi infierno. A mis espaldas, escuché cómo volvían a reírse. Ese sonido, esa risa, se grabó en mi cerebro como un hierro candente. Pasaron 3 meses. 3 meses de un infierno diferente. 3 meses viviendo en un estudio húmedo y oscuro en las afueras de la ciudad, contando cada centavo, comiendo fideos instantáneos y llorando hasta quedarme dormida. Durante ese tiempo, Javier y Valeria no solo vivieron su vida, la restregaron en la cara del mundo. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de lujo y felicidad obscena. Abría Instagram y ahí estaban, foto 1, cena en el restaurante más caro de Madrid. Valeria sosteniendo una copa de champán, con la descripción, el amor verdadero sabe a gloria. Foto 2, fin de semana en Marbella. Él besándola frente al mar. Por fin soy feliz. Y el golpe final, una foto de la mano de Valeria con un anillo de compromiso. Un diamante enorme, vulgarmente grande. Dije que sí, rezaba el texto. Y debajo, cientos de comentarios de nuestros amigos comunes, qué pareja tan hermosa, felicidades, se lo merecen, viva el amor. Nadie preguntó por mí. Nadie me llamó. Simplemente fui borrada, como un error en un documento de texto. Pero ellos no se conformaron con ignorarme. Necesitaban destruirme. Me etiquetaban en las fotos para que me llegaran las notificaciones. Valeria me escribía desde cuentas falsas, pobrecita, te ves tan vieja y cansada, Javier dice que en la cama eras un témpano de hielo. Era un acoso metódico, diseñado para que me suicidara o me volviera loca. Una noche, mientras intentaba distraerme viendo la televisión sin sonido, mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté con recelo. Diga. Hola, fracasada. La voz de Javier. Tan arrogante, tan llena de satisfacción. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres, Javier? Nada, solo curiosidad. ¿Cómo está mi exmujer favorita? ¿Sigues en esa ratonera? ¿Llorando por los rincones? Déjame en paz, por favor. Ja, ja, ja. Ay, Sofía, sigues siendo tan débil. Te llamo para darte una buena noticia. Valeria y yo no vamos a esperar más. Nos casamos en un mes. Y va a ser la boda del siglo. Mi padre, don Arturo, está encantado con ella. Dice que por fin traje a una mujer de verdad a la familia, no a una mosquita muerta como tú. Ha pagado todo. Será en la mejor finca de la ciudad. Cada palabra era un cuchillo.
Sabía exactamente dónde dolía más. ¿Por qué me haces esto?, susurré. Para que aprendas tu lugar. Tú eres el pasado, basura reciclada. Nosotros somos el futuro brillante. Y quiero que sepas que mientras tú te pudres ahí sola, nosotros vamos a brindar por tu miseria. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra del móvil. Pero esta vez, no lloré. Algo dentro de mí hizo clic. El dolor, que había sido mi compañero constante durante 90 días, de repente se evaporó. Y en su lugar, comenzó a burbujear algo oscuro, espeso y terriblemente frío. Él me llamó débil. Él pensó que yo había perdido. Esa noche no pude dormir. El odio es un combustible potente, mejor que cualquier cafeína. Empecé a navegar por mis antiguos archivos en la nube, buscando, no sé qué buscaba. Quizás fotos viejas para torturarme. Pero entonces vi una carpeta amarilla que había olvidado por completo. Nombre de la carpeta: cámaras de seguridad, la finca. Hace un año, Javier, paranoico como siempre, había instalado cámaras ocultas en la casa de campo de su padre, don Arturo, porque temía que los empleados robaran. Yo tenía las claves de acceso al servidor. Casi borro la carpeta. Pero un instinto, una corazonada oscura, me detuvo. Mis dedos temblaron sobre el ratón. Hice doble clic. Había cientos de archivos. Revisé las fechas. Había grabaciones recientes, de hace 2 meses. Cuando yo ya estaba fuera de sus vidas. Abrí el último video. La imagen granulada mostró el salón principal de la finca de don Arturo. Chimenea encendida. Copas de coñac en la mesa. La puerta se abrió y entraron 2 personas. Mi corazón se detuvo. Eran don Arturo, mi ex-suegro, un hombre de 60 años, poderoso y temido, y Valeria. ¿Qué hacían allí solos a medianoche? Subí el volumen. ¿Estás segura de que Javier no sospecha nada, mi niña?, preguntó don Arturo, con una voz pastosa. Javier es un idiota, Arturo, respondió Valeria, riéndose mientras se servía más bebida. Se cree el rey del mundo, pero come de mi mano. Cree todo lo que le digo sobre Sofía. Está tan obsesionado con humillarla que no ve lo que pasa en sus narices. Don Arturo soltó una carcajada y se acercó a ella. Esa es mi chica lista. Y entonces, sucedió. Don Arturo la tomó por la cintura. Y Valeria. Valeria, la prometida de su hijo, la mujer de verdad, se lanzó a sus labios. No fue un beso paternal. Fue un beso sucio, hambriento, prohibido. Los vi caer en el sofá de cuero. Los vi haciendo cosas que me revolvieron el estómago. Me tapé la boca para no gritar. La náusea me invadió. Valeria se acostaba con el padre y con el hijo al mismo tiempo. Don Arturo estaba traicionando a su propia sangre por una falda. Me alejé de la pantalla, respirando agitadamente. En ese momento, mirando esa abominación en mi monitor, supe que Dios existía. Y que acababa de poner en mis manos no una pistola, sino una bomba nuclear. Sonreí. Fue la primera vez que sonreí en 3 meses. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Querían guerra? Susurré a la habitación vacía. Pues prepárense para el apocalipsis. Marqué el número de Marta con los dedos temblorosos. Mis manos sudaban frío, resbalando sobre la pantalla del teléfono. El tono de llamada sonaba en mi oído,
lento, interminable, como los latidos de un corazón agonizante. ¿Sofía? La voz de Marta sonaba preocupada. Eran casi las 2 de la mañana. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Marta, mi voz se quebró. No podía respirar. Sentía que el aire de la habitación se había vuelto tóxico. Tienes que venir. Ahora mismo. No. No vas a creer lo que acabo de ver. ¿Qué pasó? ¿Javier te hizo algo? Voy para allá. No te muevas. Colgué. Me quedé mirando la pantalla del portátil, donde la imagen congelada de mi suegro y mi ex mejor amiga seguía estática, como una pintura grotesca del infierno. Don Arturo y Valeria. El patriarca respetable y la nuera perfecta. La náusea volvió, golpeando mi estómago con fuerza. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada más que bilis y amargura. Me lavé la cara con agua helada. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer demacrada, con ojeras profundas y los ojos inyectados en sangre. Pero en el fondo de esas pupilas dilatadas, algo había cambiado. La tristeza líquida que había inundado mi mirada durante 3 meses se estaba cristalizando. Se estaba convirtiendo en hielo. Marta llegó 20 minutos después. Traía una botella de vino barato y esa expresión de estoy lista para pelear con quien sea que siempre me había reconfortado. Pero cuando vio mi cara, se detuvo en seco. Dios mío, Sofía. Pareces un cadáver. ¿Qué ha pasado? Sin decir una palabra, la llevé hasta la mesa donde estaba el portátil. Señalé la pantalla y le di al botón de reproducir. Marta se inclinó, entrecerrando los ojos. Al principio, su expresión era de confusión. Luego, a medida que la escena avanzaba, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se llevó una mano a la boca. Escuché cómo se le cortaba la respiración. No. Susurró. No puede ser. Ese es don Arturo. Y Valeria, completé yo, con una voz que sonaba extrañamente metálica en mis propios oídos. En la finca. Hace 2 meses. Mientras yo lloraba en esta posilga, ella se estaba acostando con el padre de mi marido. El video terminó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi insoportable. Marta se dejó caer en la única silla libre, pálida como el papel. Esto es monstruoso, Sofía. Me miró con horror. No es solo una infidelidad. Es perverso. Javier. ¿Javier lo sabe? Claro que no, solté una risa seca, sin humor. Javier cree que es el macho alfa. Cree que ha conquistado a la mujer de sus sueños. No tiene ni idea de que su padre y su prometida se están riendo de él en su propia cara. Don Arturo está pagando la boda, Marta. Está pagando la fiesta para celebrar que su hijo se casa con su propia amante. Marta abrió la botella de vino con movimientos nerviosos y llenó 2 vasos de agua, ya que no tenía copas. Bebió un trago largo, casi la mitad del vaso, antes de volver a hablar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, mirándome fijamente. Tienes una bomba atómica en las manos. Me senté frente a ella. El shock inicial estaba dando paso a una claridad mental que nunca antes había experimentado. Empecé a unir los puntos. Todo tenía sentido ahora. ¿Recuerdas cómo me quitaron el apartamento?, pregunté, sintiendo cómo la ira fría empezaba a organizar mis pensamientos.
Javier dijo que los documentos estaban a su nombre, pero yo puse los ahorros de la herencia de mi abuela para la entrada. $30,000, Marta. Se los quedó. Es un robo, dijo Marta con rabia. Y no solo eso. Me levanté y empecé a caminar por la pequeña habitación. Don Arturo siempre me trató con desdén. Decía que yo no era suficiente para la familia. Ahora entiendo por qué. Él no quería una esposa para su hijo, quería un juguete que pudiera compartir. Valeria, ella lo sabía todo. Ella planeó esto. Se metió en mi cama con Javier y en la cama de Arturo por dinero. Es una depredadora. Marta asintió lentamente, procesando la magnitud de la traición. Son sociópatas, Sofía. Los tres. Han jugado con tu vida como si fueras un peón desechable. Exacto, dije, deteniéndome frente a la ventana oscura. Me humillaron. Me echaron a la calle como a un perro. Me acosaron en redes sociales para verme sufrir. Querían destruirme, Marta. No les bastaba con ganar, querían verme muerta en vida. Me giré hacia ella. Marta, he pasado 3 meses preguntándome qué hice mal. Preguntándome por qué no fui suficiente. Pero hoy esa Sofía ha muerto. Marta me miró con preocupación. Dejó el vaso en la mesa. Sofía, escúchame. Sé lo que estás pensando. Quieres usar ese video. Pero piensa en las consecuencias. Don Arturo es un hombre muy poderoso en esta ciudad. Tiene conexiones, abogados, dinero. Si haces esto público, te van a casar. ¿Y qué más me pueden quitar? Pregunté, abriendo los brazos para mostrar mi triste apartamento. ¿Esto? ¿Mi trabajo de secretaria mal pagada? ¿Mi dignidad? Ya se lo llevaron todo, Marta. Soy invisible. Y esa es mi mayor ventaja. Pero esto no es solo venganza, insistió ella, tratando de ser la voz de la razón, mi mentora en medio del caos. Esto es una guerra nuclear. Vas a destruir a la familia entera. A la madre de Javier, doña Clara, que es una buena mujer. A los primos, a los tíos. ¿Estás preparada para cargar con eso? Me quedé en silencio un momento, pensando en doña Clara. Ella siempre había sido amable, aunque sumisa ante su marido tirano. Doña Clara merece saber la verdad, dije finalmente. Merece saber con qué clase de monstruo ha compartido su vida durante 40 años. Y en cuanto a los demás, ellos vieron cómo me humillaban y no hicieron nada. Callaron. El silencio los hace cómplices. Sofía, Marta suspiró, pero vi en sus ojos que ya no intentaba detenerme, sino entender mi plan. Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. No puedes fallar. Tienes que ser fría. Tienes que ser calculadora. Un paso en falso y te destruirán antes de que puedas encender la mecha. Lo sé. Me senté de nuevo frente al ordenador. Por eso, a partir de ahora, tengo que convertirme en la mejor actriz del mundo. ¿A qué te refieres? Si ellos sospechan, aunque sea por un segundo, que yo sé algo, cancelarán la boda. Inventarán una excusa, se irán de viaje y don Arturo borrará todo rastro. Javier cambiará las contraseñas. Perderé mi oportunidad. Entonces tengo que hacerles creer que han ganado definitivamente. Tengo que alimentar su ego una última vez. Tomé mi teléfono.
Desbloqueé la pantalla y busqué el contacto de Javier. Mis dedos ya no temblaban. Estaban firmes. Escribí un mensaje. Javier, tienes razón. Soy débil. No puedo seguir peleando contra vosotros. Me habéis vencido. Por favor, solo te pido que dejes de escribirme. Quédate con el apartamento, quédate con todo. Solo quiero desaparecer. Felicidades por la boda. Espero que seáis felices. Se lo mostré a Marta antes de enviarlo. Ella lo leyó y levantó una ceja. Soy débil. Me habéis vencido. Marta sonrió levemente. Le estás dando exactamente lo que su narcisismo necesita. Exacto. Se sentirá intocable. Bajará la guardia. Y cuando un hombre como Javier se siente intocable, comete errores. Le di a enviar. Casi inmediatamente, el indicador de escribiendo apareció en la pantalla. No tardó ni 10 segundos. Sabía que entrarías en razón. Más te vale desaparecer, ratita. Adiós. Leí la respuesta en voz alta. Marta negó con la cabeza, con una mezcla de asco y admiración por mi sangre fría. Lo ha cebado, dijo ella. Se ha tragado el anzuelo hasta el fondo. Ahora empieza la cuenta atrás, dije, volviendo al ordenador. Faltan 2 semanas para la boda. Tengo 2 semanas para preparar el escenario. Esa noche no dormimos. Marta y yo nos quedamos despiertas, trazando el plan. No era suficiente con tener el video. Teníamos que asegurarnos de que llegara a las personas adecuadas en el momento exacto. Analicé la situación financiera. Don Arturo había puesto todo a nombre de la empresa para evadir impuestos, pero la reputación era su moneda más valiosa. Un escándalo de este tipo no solo destruiría su matrimonio, sino que haría que sus socios comerciales huyeran como ratas. En cuanto a Javier dependía económicamente de su padre al 100%. Sin el apoyo de papá, Javier no era más que un niño mimado con trajes caros y ninguna habilidad real. Y Valeria se quedaría sin nada. Ni amante joven, ni amante rico. Necesito acceso a la lista de invitados, murmuré, mordiendo la punta de un bolígrafo. Necesito asegurarme de que todos lo vean al mismo tiempo. No puede haber filtraciones previas. Tiene que ser un golpe único y fulminante. El chat familiar, recordó Marta. Dijiste que te olvidaron en el grupo de WhatsApp de la familia. Sí, familia Cobb, bueno, familiares y amigos. Busqué el grupo en mi historial. Ahí estaba, silenciado pero activo. Javier no me había eliminado, probablemente para que yo viera los preparativos y sufriera en silencio. Su crueldad era su talón de Aquiles. Sigo dentro. Ahí está tu detonador, dijo Marta, señalando el teléfono. Tienes el arma y tienes el detonador. Pasaron los días. Me convertí en una sombra. Seguí yendo al trabajo, sonriendo educadamente a mis compañeros, archivando papeles, preparando café. Nadie notaba nada diferente, excepto quizás que ya no tenía los ojos rojos de llorar. Por dentro, estaba contando los minutos. Una tarde, decidí arriesgarme. Necesitaba comprobar algo. Me vestí con mi ropa más vieja y desgastada, me recogí el pelo en una coleta desordenada y fui al centro comercial donde sabía que Valeria solía ir a probarse vestidos. Quería verla.
Necesitaba ver a mi enemiga a los ojos una última vez antes del final. La vi salir de una boutique de lujo, cargada de bolsas, riendo con su madre. Se veía radiante, victoriosa. Me escondí detrás de un maniquí y la observé. No había remordimiento en su rostro. Ni una pizca de culpa. Caminaba con la seguridad de quien cree que el mundo le debe todo. En ese momento, su teléfono sonó. Contestó con esa risa falsa que ahora reconocía tan bien. Sí, Arturo. Sí, mi amor. No, Javier está en la oficina. Sí, nos vemos en el apartamento del centro en 1 hora. No puedo esperar. Colgó y le guiñó un ojo a su madre. Sentí una punzada de asco tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Seguían haciéndolo. A días de la boda, seguían engañando a todos. Esa confirmación fue lo último que necesitaba para blindar mi corazón. Ya no había vuelta atrás. La piedad no era una opción. Regresé a casa y me senté frente al ordenador. Subí el video a un servidor anónimo, protegido con una contraseña temporal. Creé un enlace corto, de esos que no revelan el contenido hasta que haces clic. Lo guardé en mis notas del teléfono bajo el nombre Lista de la compra. Marta vino a verme 2 días antes de la boda. ¿Estás segura, Sofía?, me preguntó, tomándome de las manos. Sus ojos buscaban cualquier rastro de duda en los míos. Una vez que envíes ese mensaje, tu vida anterior habrá desaparecido para siempre. Mi vida anterior desapareció el día que encontré los zapatos de Valeria en mi recibidor, le respondí con calma. Esto no es un final, Marta. Es un renacimiento. Levanté mi copa de vino, la única botella buena que me había permitido comprar. Por la justicia, dije. Marta dudó un segundo, luego chocó su copa con la mía. Ten cuidado, amiga. Que Dios te proteja, porque el diablo va a estar muy ocupado recibiendo a tus invitados. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Y yo, la directora de esta tragedia, solo tenía que pulsar un botón. El día de la boda amaneció con un sol insultante. Era sábado, 24 de septiembre. El cielo sobre la ciudad era de un azul profundo, sin una sola nube, el tipo de día que las novias rezan por tener. Un día perfecto para una celebración. Un día perfecto para una catástrofe. No salí de casa. Me desperté tarde, ignorando la luz que se colaba por las cortinas baratas. Me puse mi viejo chándal gris, ese que Javier siempre odió porque decía que me hacía ver poco femenina, y me preparé el café más negro y fuerte que mi estómago podía soportar. Me senté frente a mi escritorio, abrí el portátil y coloqué mi teléfono al lado, boca arriba. No tuve que buscar nada. Ellos vinieron a mí. El algoritmo de las redes sociales, cruel y eficiente, llenó mi pantalla de inmediato. Parecía que todo el mundo que conocía estaba allí, en la finca de don Arturo. Las historias de Instagram se sucedían una tras otra. Ahí estaba la entrada de la finca, decorada con arcos gigantes de rosas blancas importadas. Ahí estaban los invitados, la flor y nata de la sociedad, bajando de coches de lujo, luciendo vestidos de diseñador y sonrisas ensayadas. Ahí estaba Javier. Llevaba un smoking azul noche hecho a medida. Se veía guapo, tengo que admitirlo. Pero su sonrisa, esa sonrisa de suficiencia mientras saludaba a los primos y socios de su padre, me revolvió las entrañas.
Se sentía el rey del mundo. Y luego apareció ella. Valeria. La vi en un video subido por su maquilladora. La novia más hermosa del año, decía el texto. Llevaba un vestido de corte sirena con encaje francés, el pelo recogido en un moño elegante y un maquillaje que ocultaba cualquier rastro de la víbora que vivía debajo. Parecía una princesa de cuento de hadas. Una princesa falsa en un castillo de mentiras. Miré todo esto sin sentir nada. Ni dolor, ni celos, ni tristeza. Mi corazón se había convertido en un bloque de cemento. Solo sentía una paciencia infinita. Estaba esperando el momento exacto. No podía ser durante la ceremonia, eso sería demasiado fácil. Tenía que ser después. Cuando los nervios hubieran pasado, cuando el alcohol empezara a fluir, cuando se sintieran seguros y victoriosos. La ceremonia terminó. Vi fotos del intercambio de anillos. Vi el beso. Marido y mujer. Los invitados se trasladaron al gran salón de banquetes. Empezaron los brindis. El champán corría como agua. El DJ empezó a poner música suave. Todo iba según el plan. Su plan. Eran las 7 de la tarde. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. En el banquete, seguramente estaban sirviendo el primer plato. Langosta, probablemente. Javier amaba la langosta. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp. Era él. Javier. Me escribió desde un número nuevo, tal vez el de su teléfono privado que usaba para sus negocios sucios, o quizás le había robado el teléfono a alguien. Abrí el mensaje. 4 palabras. 4 palabras que fueron el último clavo en su ataúd. Muérete de envidia, fracasada. Y adjunta una foto de ellos dos en la mesa presidencial, levantando sus copas hacia la cámara, riéndose. Detrás de ellos, don Arturo sonreía paternalmente con la mano en el hombro de Valeria. La mano de un suegro o la mano de un amante. Miré la pantalla. Mis dedos no temblaron. Mi pulso no se aceleró. Simplemente supe que era la hora. Él había olvidado, o quizás su arrogancia le hizo pensar que no importaba, que yo seguía en el chat familiar de WhatsApp, familia y amigos, boda J&D. Había más de 50 personas en ese grupo. Estaban todos, doña Clara, los tíos ricos, los primos chismosos, los socios de negocios de don Arturo, las amigas envidiosas de Valeria. Y ahora, en ese preciso momento, todos ellos estaban sentados en el mismo salón, con sus teléfonos en la mano o sobre la mesa, esperando el siguiente plato. Abrí el chat. El último mensaje era de doña Clara, enviado esa misma mañana. ¡Qué emoción! Os esperamos a todos para celebrar el amor de nuestros niños. Pobre doña Clara. Fui a mis notas. Copié el enlace. Ese enlace corto, inocente, que no revelaba nada de la inmundicia que contenía. Volví al chat. Escribí un mensaje. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no había errores ortográficos. Quería ser precisa. Queridos invitados, familia y amigos. Aquí tenéis mi pequeño regalo de bodas. Un video exclusivo para recordar este día. Especialmente recomendado para el novio y para su orgulloso padre. Disfrutad de la verdad. Pegué el enlace debajo. Respiré hondo. Una sola vez. Miré por la ventana. En el edificio de enfrente,
Alguien encendía la luz de su cocina. La vida seguía normal ahí fuera. Pero yo estaba a punto de detener el tiempo. Mi dedo se posó sobre el botón de enviar. Javier quería que yo viera su futuro. Bien. Yo iba a enseñarle su pasado. Hice clic. Enviado. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Me levanté y caminé hacia la ventana. El silencio en mi apartamento era absoluto. Pero en mi mente podía escuchar el tic-tac de un reloj invisible. Sabía exactamente lo que estaba pasando a 20 kilómetros de distancia. Primero, sonarían los tonos de notificación. 1, 2, 3, 50 tonos casi al unísono. Un coro tecnológico. La gente, curiosa por naturaleza, dejaría sus cubiertos. ¿Quién escribe ahora?, pensarían. ¿Sofía? ¿Qué hace Sofía escribiendo aquí? El murmullo de confusión recorrería las mesas. Alguien, el primero, abriría el enlace. Su cara cambiaría. La sonrisa se congelaría. Los ojos se abrirían con incredulidad. Le daría un codazo a su vecino. Mira esto. No puede ser. El vecino miraría. Se llevaría la mano a la boca. Y luego, las miradas. Esas miradas se levantarían de las pantallas y se dirigirían como flechas envenenadas hacia la mesa presidencial. Hacia el novio que no sabe nada. Hacia la novia que cree que ha ganado. Y hacia el padre respetable que guarda el secreto más sucio. 5 minutos. Eso fue lo que tardó. De repente, mi teléfono sobre la mesa cobró vida. No sonó. Vibró. Una vibración larga, furiosa, continua. Como un animal tratando de escapar de una jaula. Llamadas. Mensajes. Notificaciones. La pantalla se iluminaba sin cesar. Doña Clara. Tía Rosa. El primo Miguel. Números desconocidos. Javier. La bomba había detonado. La onda expansiva acababa de llegar. Me quedé allí, de pie, mirando el teléfono bailar sobre la madera de la mesa. No lo toqué. Dejé que sonara. Quería que el pánico se asentara. Quería que la realidad les golpeara con toda su fuerza antes de dignarme a escuchar sus gritos. El infierno se había desatado en el paraíso. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa, desplazándose milímetro a milímetro por la madera debido a la insistencia de las llamadas. Era una cacofonía de desesperación. Rechacé una llamada tras otra. No quería hablar con nadie. Quería silencio para poder imaginar mejor la escena. Pero una llamada persistía. Tía Rosa. La prima hermana de don Arturo. La única mujer de esa familia de víboras que alguna vez me había tratado con cariño, la que me llamaba a escondidas para preguntarme cómo estaba después del divorcio. Suspiré y deslicé el dedo por la pantalla verde. Sí, tía Rosa. Sofía. Su voz no era un grito, era un alarido agudo, histérico. Por el amor de Dios. ¿Qué has hecho? Sofía, dime que es mentira. De fondo, a través del auricular, escuché el sonido del apocalipsis. No era una metáfora. Se oían gritos de mujeres, el estruendo de cristales rotos, voces masculinas rugiendo insultos y un ruido sordo, como de golpes. La música había cesado. Lo que has visto es la verdad, tía Rosa, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí.
es solo la verdad. Es el infierno. Aquí se ha desatado el infierno. Lloraba ella, casi sin aliento. No te imaginas lo que está pasando. Doña Clara. Clara vio el video y se desplomó. Cayó redonda al suelo, Sofía. Creo que le ha dado un ataque al corazón. La están abanicando, han llamado a una ambulancia. Sentí una punzada de culpa, rápida y aguda, pero la aparté. Doña Clara era una víctima colateral, sí, pero ella también había callado cuando su hijo me echó a la calle. ¿Y los novios? Pregunté fría como el hielo. ¿Cómo están los felices novios? Es una carnicería. Chilló tía Rosa. Don Arturo se puso blanco como un papel cuando vio el video. Pero luego se puso rojo, morado. Se levantó de la mesa, caminó hacia Javier y le pegó, Sofía. Le pegó un puñetazo en la cara delante de 300 invitados. Cerré los ojos, saboreando la imagen. El gran patriarca perdiendo los papeles. Le gritó, eres un imbécil. Por tu culpa se ha sabido todo, inútil. Continuó narrando tía Rosa, entre sollozos. Javier cayó al suelo. Está sangrando. Y Arturo le está dando patadas en el suelo. Su propio padre le está pateando mientras le grita que es un fracasado. ¿Y Valeria? Pregunté. Quería saberlo todo. Esa mujer está histérica. La voz de tía Rosa destilaba asco. Está gritando que es un montaje, que tú lo has falsificado con inteligencia artificial. Pero nadie le cree, Sofía. Se ve demasiado real. La madre de Valeria se ha lanzado contra don Arturo, le ha arañado la cara. Los invitados se están pegando entre ellos. Los primos de Javier se están peleando con los hermanos de Valeria. Las mesas están volcadas. ¿Y la gente? ¿Qué hacen los invitados? ¿Qué hacen? Tía Rosa soltó una risa nerviosa, casi demente. Están grabando. Todos tienen los malditos teléfonos en alto. Nadie ayuda, nadie se para la pelea. Están grabando para subirlo a internet. Es el fin, Sofía. El apellido de esta familia está acabado. Ya no queda nada. Escuché un estruendo más fuerte al otro lado de la línea, seguido de sirenas de policía acercándose. Ha llegado la policía, susurró tía Rosa. Se van a llevar a Arturo. Sofía, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que ser tan cruel? Respiré hondo. Ellos no me dieron otra opción, tía Rosa. Ellos pensaron que podían destruirme y bailar sobre mi tumba. Se equivocaron. Es una tragedia. Gimió ella. No, tía. Es justicia. Simplemente siéntate y disfruta del espectáculo. Yo ya pagué las entradas. Colgué. No necesitaba escuchar más. La policía estaba allí. La ambulancia estaba allí. La reputación de don Arturo, construida durante décadas sobre mentiras y sobornos, se había evaporado en 10 minutos. Caminé hacia la cocina y me serví otro vaso de agua. Mis manos, por fin, habían dejado de temblar. Me sentía ligera. Vacía, sí, pero ligera. Como si me hubieran quitado una armadura de plomo que llevaba cargando meses. Me fui a la cama temprano. Por primera vez en medio año, no tuve pesadillas. Dormí el sueño de los justos. A la mañana siguiente, me despertó el silencio.
Un silencio extraño, pesado. Encendí el teléfono. Cientos de llamadas perdidas. Mensajes de odio, mensajes de apoyo, mensajes de curiosos. No abrí ninguno. Entré directamente en el portal de noticias más importante del país. Y ahí estaba. En la portada. Escándalo en la alta sociedad, boda sangrienta en la finca. La foto principal era borrosa, sacada de un video de móvil, pero se distinguía perfectamente. Don Arturo, con la camisa rota y la cara desencajada, siendo esposado por 2 agentes de la Guardia Civil. El artículo lo tenía todo: el video filtrado, la infidelidad con la nuera, la pelea multitudinaria, el infarto de la madre del novio. Los periodistas se estaban dando un festín. Hablaban de la trama oscura de los negocios de don Arturo, que ahora empezaban a ser investigados a raíz del escándalo. Encendí la televisión. En el telediario de la mañana, un reportero hablaba desde la puerta de la finca, que ahora estaba precintada. Y entonces mostraron las imágenes de la salida. Ahí estaba él. Javier. Salía de la finca, solo. Su smoking de $3,000 estaba hecho jirones. Tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón, el labio partido y la nariz torcida. Caminaba cojeando hacia su coche deportivo, que alguien había vandalizado pintando la palabra cornudo en el capó con spray rojo. Parecía un perro apaleado. Un niño perdido. Toda su arrogancia, toda su prepotencia, se había desvanecido. Cuando vio las cámaras, intentó taparse la cara, pero fue inútil. El mundo entero ya sabía quién era, el hombre cuya prometida se acostaba con su padre. El hazmerreír nacional. En ese preciso instante, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número oculto. Pero yo sabía quién era. Contesté. Hubo un silencio largo al otro lado. Solo se escuchaba una respiración entrecortada, dolorosa, como si a la persona le costara llenar los pulmones de aire. Tú, graznó una voz. Era Javier. Pero no era la voz del hombre que me había llamado fracasada hacía unos días. Era la voz de un espectro, llena de odio puro y desesperación. ¿Estás contenta? Más que contenta, Javier, respondí con frialdad. Estoy en paz. Eres una zorra, escupió él. Se notaba que le dolía hablar, quizás tenía la mandíbula rota. Lo has arruinado todo. Mi vida, mi familia, el negocio de mi padre. Mamá está en la UCI, ¿lo sabías? Podría morir por tu culpa. No, Javier. No te equivoques, le corté tajantemente. Tu madre está en la UCI porque su marido y su futura nuera son unos degenerados. Y porque su hijo es un cobarde que permitió que me humillaran. Yo no creé la situación. Yo solo encendí la luz para que todos vieran las cucarachas que sois. Te voy a matar. Gritó, su voz rompiéndose en un sollozo patético. Te voy a destruir. Te voy a demandar hasta que te quedes en la calle. Mi padre tiene los mejores abogados. Tu padre va a necesitar esos abogados para no ir a la cárcel por agresión y por corrupción, le recordé. Y en cuanto a ti, escúchame bien, Javier, porque no lo voy a repetir. Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. Tengo los originales. Tengo copias de seguridad de ese video en 3 servidores diferentes en el extranjero. Y no es el único video. Hay más grabaciones de esa cámara de seguridad. Conversaciones sobre los negocios sucios de tu padre.
Conversaciones sobre cómo planeabais estafarme con el divorcio. Escuché cómo contenía el aliento. El miedo estaba reemplazando a la ira. Si te atreves a acercarte a mí, si veo un solo coche sospechoso cerca de mi casa, si recibo una sola carta de un abogado, todo ese material saldrá a la luz. Y entonces, Javier, no será solo un escándalo de faldas. Será la cárcel para todos vosotros. ¿Me has entendido? El silencio al otro lado era sepulcral. Se había dado cuenta de que estaba atrapado. Él, que se creía el jugador de ajedrez, acababa de descubrir que yo había tirado el tablero y le había prendido fuego a las piezas. Pagarás por esto, susurró, pero ya sin fuerza. Era el lamento de un hombre derrotado. Tú ya estás pagando, Javier. Mírate al espejo. Eres el chiste del país. Y ahora, hazme un favor y desaparece. Colgué. Inmediatamente, entré en la configuración de mi teléfono. Bloqueé el número oculto. Bloqueé a tía Rosa. Bloqueé a todos los primos, tíos y conocidos que tenían alguna relación con el apellido Cobb. Fui borrando contactos uno por uno. Borrar. Bloquear. Borrar. Bloquear. Cada pulsación era un paso más hacia mi libertad. Cuando terminé, mi lista de contactos estaba casi vacía. Solo quedaban Marta, mi jefe y el servicio de comida a domicilio. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a mi alrededor. El apartamento seguía siendo pequeño y humilde, pero ya no me parecía una prisión. Me parecía un refugio. Me acerqué a la ventana y la abrí de par en par. El aire fresco de la mañana entró de golpe, limpiando el olor a encierro. Respiré hondo. Se había acabado. La guerra había terminado. El enemigo había sido aniquilado. Y yo seguía en pie. Pasó una semana. El ruido mediático, esa bestia hambrienta que había devorado el apellido de mi exmarido, comenzó a calmarse. La noticia de la boda sangrienta fue desplazada por nuevos escándalos políticos y chismes de celebridades. Para el mundo, el show había terminado. Para mí, también. Me dediqué a limpiar los escombros. Borré cada chat, bloqueé los últimos números que intentaban colarse en mi teléfono y me desconecté de todas las redes sociales donde pudiera ver sus caras. Estaba construyendo un muro, pero no para encerrarme, sino para proteger mi jardín. Quería que mi aire fuera puro, sin el hedor de su toxicidad. Un sábado por la tarde, el primero realmente frío del otoño, salí a caminar. Las calles de Madrid estaban cubiertas de hojas doradas y marrones. Caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos de mi abrigo, y me di cuenta de algo extraño: no sentía nada. Ni la euforia de la victoria, ni el dolor de la pérdida. Esa rabia volcánica que me había impulsado durante semanas se había consumido, dejando tras de sí una llanura de ceniza silenciosa. Y eso era bueno. Porque sobre la ceniza se puede volver a sembrar. Me encontré con Marta en nuestra cafetería favorita. Ella ya estaba allí, junto a la ventana, observándome mientras me acercaba. Su mirada ya no tenía miedo ni lástima, solo una cálida curiosidad. «Hola», dijo, sonriendo mientras yo me sentaba. «Hola», respondí. El olor a café recién molido me pareció el mejor aroma del mundo. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando el tintineo de las cucharillas y el murmullo de las conversaciones ajenas. «¿Y bien?», preguntó ella finalmente, bajando la voz.
¿Estás contenta? Removí mi capuchino, observando cómo la espuma giraba en espiral. Contenta no es la palabra, dije reflexivamente. No siento la alegría de quien gana la lotería. No me hace feliz saber que a doña Clara casi le explota el corazón o que Javier ahora duerme en el sofá de algún amigo porque su padre lo desheredó. No me río pensando en Valeria huyendo de la ciudad, avergonzada. Pero no te arrepientes, afirmó Marta, más que preguntar. Levanté la vista y la miré a los ojos. No. Ni un solo segundo. Hice lo que tenía que hacer. Algunos dirían que fue demasiado cruel, murmuró ella. ¿Sabes a qué se parece esto, Marta? Le di un sorbo al café. A la quimioterapia. Es un proceso brutal, doloroso, agresivo. Envenena tu cuerpo, te hace sentir miserable, destruye cosas buenas junto con las malas. Pero es la única forma de matar el cáncer. Marta sintió lentamente, entendiendo la metáfora. El cáncer de la mentira, dijo ella. La traición. Exacto. Ellos eran un tumor maligno que me estaba comiendo viva. Me estaban matando la autoestima, la alegría, las ganas de vivir. Tuve que aplicar una dosis letal de verdad para extirparlos. Fue sucio, sí. Fue violento. Pero ahora estoy limpia. Ahora puedo curarme. Marta sonrió y levantó su taza a modo de brindis. Por la curación. Y por el futuro. Por mí, corregí yo. Y chocamos las tazas. Hablamos de otras cosas. De libros, de cine, de un nuevo proyecto en mi trabajo. Cosas normales. Y me di cuenta de que, por primera vez en 6 meses, podía hablar de mi vida sin sentir la sombra de Javier acechando a mis espaldas. Él ya no era el protagonista de mi historia. Ni siquiera era el villano. Ahora, solo era un extra olvidado en una escena que ya se había rodado. El tiempo, ese gran arquitecto, comenzó a reconstruirme. 6 meses después, mi vida había cambiado drásticamente. La energía que antes gastaba en llorar o en planear mi venganza, la volqué en mi carrera. En la oficina, dejé de ser la secretaria gris y silenciosa. Propuse ideas, lideré proyectos, mostré una agresividad y una determinación que sorprendió a mis jefes. Me ascendieron. Gerente de operaciones. Con el nuevo sueldo, dejé aquel estudio deprimente en las afueras y alquilé un apartamento luminoso con balcón. Me compré ropa nueva. Me corté el pelo. Cuando me miraba al espejo, ya no veía a la ratita de la que Javier se burlaba. Veía a una mujer de acero, templada en el fuego. Llegó el verano. Y decidí que era hora de hacer ese viaje. No fui a Marbella, ni a los sitios de moda donde la gente va para ser vista. Fui a una pequeña cala en la costa de Portugal. Alquilé una casa blanca frente al océano Atlántico. Recuerdo una tarde específica. Estaba sentada en la arena, viendo cómo el sol se hundía en el agua, tiñendo el horizonte de violeta y fuego. Tenía una copa de vino verde en la mano y un libro en el regazo. Recordé las fotos de Javier y Valeria en la playa. Esas fotos posadas, filtradas, falsas, diseñadas para dar envidia. Yo no saqué el teléfono. No tomé ninguna foto. No publiqué ninguna story con la frase aquí sufriendo. No necesitaba que nadie validara mi momento. La brisa en mi cara era real. El sabor del vino era real. Mi paz era real. Esa era la mayor victoria, ser feliz sin público.
Disculpa. Una voz me sacó de mis pensamientos. Me giré. Un hombre estaba de pie a unos metros. Llevaba una camisa de lino arremangada y tenía un perro Golden Retriever a su lado, que movía la cola con entusiasmo. No era un modelo de revista como Javier se creía. Tenía arrugas de reírse alrededor de los ojos, el pelo un poco alborotado por el viento y una mirada franca, tranquila. «Creo que esto es tuyo», dijo, extendiéndome el marcapáginas que se había volado de mi libro sin que yo me diera cuenta. «Oh, gracias», sonreí, tomándolo. «El viento es un ladrón hoy». «Soy Mateo», dijo él, sin ninguna pretensión, sin ninguna frase de ligue barata. «Soy Sofía». «Mucho gusto, Sofía. ¿Te importa si Thor y yo nos sentamos por aquí a ver el atardecer? Prometemos no ladrar mucho». Me reí. Una risa genuina que nació en mi vientre y subió hasta mi garganta sin obstáculos. «Adelante. La playa es grande». Se sentó a una distancia respetuosa. Empezamos a hablar. No de exmaridos psicópatas, ni de traiciones, ni de dramas. Hablamos del mar, de los perros, de la comida portuguesa. Mateo me miraba. Pero no me miraba como Javier, que me veía como un accesorio o una propiedad. Me miraba como si fuera un misterio interesante que valía la pena descubrir. No sé si Mateo será el amor de mi vida. No sé si nos casaremos o si solo será un bonito recuerdo de verano. Y honestamente, no me importa. Porque ya no necesito a un hombre para definirme. No necesito una media naranja. Yo soy una naranja completa. Si alguien quiere acompañarme, bienvenido sea. Si no, seguiré disfrutando del atardecer sola. Aprendí la lección más importante de todas. Javier me llamó débil. Todos pensaron que, por ser amable, por ser confiada, era estúpida. Pero se equivocaron. La bondad no es debilidad. La paciencia no es sumisión. Pero cuando abusas de una persona buena, cuando la empujas hasta el abismo, no te sorprendas si esa persona aprende a volar y regresa convertida en un halcón. La justicia existe. A veces tarda, a veces duele, pero siempre llega. Y a veces, solo a veces, tienes que ser tú quien sostenga la balanza. Hoy, Javier es un recuerdo borroso. Valeria es una anécdota desagradable. Don Arturo es una noticia vieja. Pero yo soy Sofía. Y mi vida acaba de empezar. Y así termina la historia de Sofía. Una historia que nos recuerda que nunca debemos subestimar a quien calla, porque el silencio puede ser el preludio de la tormenta más devastadora. Gracias por acompañarnos en este viaje de dolor, furia y renacimiento. Sé que muchos de vosotros habéis sentido esa rabia, esas ganas de gritar y basta. Quiero preguntarte algo muy serio, si estuvieras en el lugar de Sofía, con ese video en tus manos. ¿Habrías tenido la sangre fría de esperar al día de la boda, o habrías explotado antes? Escribe justicia en los comentarios si crees que Sofía hizo lo correcto, o karma si crees que el destino se hubiera encargado solo. Os estaré leyendo a todos. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, porque la próxima historia que os traigo os helará la sangre. Hasta la próxima.